Hola a todos, que la paz de Dios los acompañe en este momento. Mi nombre es Melissa Roldán y estoy participando en el devocional que hemos venido haciendo de parte del Ministerio Mujeres de Fe. Quisiera compartirles una parte de la Biblia en Proverbios capítulo 1, versículos 2 al 7. También quisiera mencionar que voy a estar utilizando la nueva traducción viviente. Quisiera explicarles un poco el significado que tienen los proverbios. Básicamente los proverbios son versos cortos donde su finalidad es transmitir un pensamiento, una enseñanza o un consejo moral y nos invita a adquirir la verdadera sabiduría. Esto nos lleva a pensar y a saber que el verdadero conocimiento y la sabiduría fluyen del temor del Señor. O sea que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y con dicha sabiduría y con dicho temor podríamos encontrar la disciplina que nuestras vidas necesitan día a día. Ahora explicando un poco lo de los proverbios, en qué consisten, vamos a compartir Proverbios capítulo 1, versículos del 2 al 7. Recuerden que voy a estar utilizando la nueva traducción viviente. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. 3. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. 4. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. 5. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de los proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. 7. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. En este capítulo de primera de Proverbios contiene una invitación de adquirir la verdadera sabiduría. Por lo general, la sabiduría humana se centra en acumular conocimientos. Alguien sabio es alguien que sabe mucho. Sin embargo, la sabiduría que Dios nos da es una que nos capacita para hablar o actuar reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. Cuando nosotros pedimos por medio de nuestra fe a Dios sabiduría para poder realizar algo, para poder pasar una prueba, para poder lograr algo, para poder lograr un sueño, para poder lograr em, eh, el resultado de una oración. Ese fundamento que nosotros, en lo cual nosotros como creyentes nos basamos, que es la fe, teniendo nosotros esa fe, que la podamos manejar y que sepamos direccionarla. Con esa fe nosotros podremos pedirle a Dios esa sabiduría que necesitamos. Y dice acá que sin embargo la sabiduría que Dios nos da es una que nos capacita para hablar o actuar, reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. Realmente cuando pasamos por alguna prueba o cuando pasamos por alguna meta cumplida o cuando pasamos por las respuestas de Dios, siempre estamos pidiendo que Dios nos regale sabiduría para poder actuar bien. Esa sabiduría de Dios
es la mejor que nosotros podemos obtener en el transcurso de nuestra vida como creyentes, porque allí vamos a poder hablar y actuar reflejando su carácter. Es la sabiduría de parte de Dios que nos lleva a hablar y a actuar distinto siempre, que es siempre esa voz que estamos prestos a escuchar y que sabemos cuándo viene de Dios y que podemos simplemente eh, cambiar las cosas para que nuestras vidas tengan bendiciones. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios y mientras más nos acerquemos a Él, más sabios seremos. Solamente de parte de Dios viene la gran voluntad, como lo mencionábamos antes, de, de por medio de ese temor a Dios, por medio de ese temor a Jehová, por medio de ese temor a nuestro Padre, que todo nos lo da, que todo nos lo brinda, que está allí siempre, por medio de esa fe que nos mueve a creer, a ser positivos, a pensar que Dios siempre está de nuestro lado y que las cosas, sea lo que sea y lo que venga a nuestras vidas, es de parte de Él, siempre seremos más sabios. Mientras más nos acercamos a Él, es de ninguna otra manera nosotros podemos ser más sabios, de ninguna otra manera. Quisiera resaltar también, antes de seguir hablando un poco sobre este proverbio del capítulo 1, quisiera resaltar de la palabra de Dios en Santiago 1, versículos 5 y 6, que dice, Santiago 1, 5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. 6. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Quise rescatar esta porción también de la palabra de Dios porque siempre me ha acompañado este versículo cuando en algún momento de mi vida he necesitado sabiduría. Y también quisiera compartirles esto. De seguro ustedes también han escuchado este versículo en Santiago. Y dice que nosotros no podemos tener miedo de pedirla, que nosotros debemos de pedirla con esa fe, debemos de pedirla con esa certeza de que nos va a llegar esa sabiduría de parte de Dios, porque Dios es un Dios generoso y que Él la dará. Él nunca nos reprenderá por pedirla. Es algo que simplemente lo podemos pedir a diario, que lo podemos pedir en nuestro devocional, que lo podemos pedir en el momento de nuestra meditación durante el día, en la noche, porque Él no reprenderá por pedirla. Siento yo que al contrario, nuestro Padre Celestial se sentirá bien, se sentirá feliz de que nosotros como sus hijos le pidamos sabiduría. ¿Por qué? Porque veíamos que la sabiduría fluye del temor del Señor. O sea que si nosotros sentimos ese temor de Dios, si nosotros sentimos ese temor a Dios, entonces ahí podemos pedir esa sabiduría. También en Santiago 6 dice, cuando se la pidan, asegúrese de que su fe sea solamente en Dios. Si tu fe, si nuestra fe está en el temor, si nuestra fe está en la inseguridad, si nuestra fe está en, en, en pensar que voy a flaquear, en pensar que voy a errar, eh, no va a ser lo mismo que cuando nosotros nos aferramos a ese temor de Dios y simplemente pedimos esa sabiduría que viene de Él y que solamente está en Él. Pero nos debemos de asegurar de que su fe
de que nuestra fe sea y esté solamente en Dios. Y no podemos dudarlo. No podemos dudarlo porque vamos a ser esas personas que tienen esa lealtad dividida, personas que no somos francas, que no somos honestas y que simplemente somos inestables, como lo veíamos. Vamos a parecer una ola del mar que simplemente se arrastra y la empujan de un lado a otro. Y no queremos eso, porque en muchas circunstancias cuando pedimos esa sabiduría es cuando por lo general estamos pasando por algo no tan bueno en nuestra vida. Entonces simplemente le pedimos sabiduría a Dios porque necesitamos esa ayuda de parte de Él y no debemos de dudar. Nuestra lealtad no debe estar dividida. Nosotros no podemos estar inestables. Nuestra fe al contrario debe estar solamente en Él. Ahora, volviendo un poco a Proverbios, simplemente los proverbios, dice la palabra de Dios, que darán inteligencia al ingenuo, a una persona de pronto ingenua, una persona que no entienda, una persona que necesite ese entendimiento, ese conocimiento para cualquier cosa que vaya a hacer. Simplemente Dios dará esa inteligencia, porque la inteligencia y la sabiduría siento yo que van de la mano, y si vienen de Dios, mucho mejor aún. El conocimiento y el discernimiento al joven. Esto me llamó mucho la atención porque decía, dará conocimiento y discernimiento al joven. Entonces con esto no simplemente las personas que seamos mayores, y no lo digo no solamente en edad, sino que lo digo en nuestra vida cristiana, porque pienso que en nuestra vida cristiana también vamos madurando. Entonces no es solamente en esa vida cristiana madura o nosotros como en nuestra edad madura, sino también al joven, porque muchas veces pensamos cuando estamos jóvenes que, que todo lo sabemos o que todo lo podemos. Y no, miren, el conocimiento y el discernimiento al joven. Los jóvenes también pueden pedir esta sabiduría. Los jóvenes también pueden pedir discernimiento, conocimiento, inteligencia. Mm, Dice el versículo 5 que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Yo pienso que la sabiduría debe de ser un don, o debe de ser una aptitud, debe de ser una algo bonito que nos acompañe durante todo nuestro día, y que en nuestros devocionales siempre haya esta palabra, y que nosotros la podamos aplicar día con día, y que nosotros le podamos pedir a Dios todos los días con estos devocionales, en estos devocionales, que Dios nos haga más sabios, que si somos sabios en su fe, que siempre nos haga aún más sabios en su fe, porque recordemos en Santiago que nos decían que cuando pidamos la sabiduría, nos aseguremos de que nuestra fe sea solamente en Dios. Entonces, cuando nosotros estemos convencidos de que nuestra fe está en Dios, podemos pedir esa sabiduría que nos hará aún más sabios. Y el 7 dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Este versículo se divide como en dos. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Si nosotros realmente tememos a Dios, nosotros vamos a poder ser llenos de ese conocimiento, y no cualquier conocimiento, como lo mencionaba hace un momento. Hemos conocido que la sabiduría, o hemos conocido que las personas inteligentes, sí, son las que saben mucho, o las personas que les va bien en descifrar o en hacer o en ejecutar más ligero un plan o una actividad, o sin embargo es como tenemos en nuestra mente alguien que es inteligente, ¿sí? Pero dice que el verdadero conocimiento está en el temor del Señor, que nuestras vidas siempre estén en ese temor de Dios, vamos a lograr la sabiduría perfecta. Pero los necios, en la parte B dice, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Aquí
debemos de pedir siempre en nuestro devocional que Dios nos haga sabios y que nos haga sabios y que nos haga sabios y pero no necios, porque a los necios no les gusta la sabiduría y nosotros debemos de tener primeramente ese temor a Dios para no ser necios. Algo también que me llama mucho la atención es la disciplina y de pronto a muchos no nos gusta hablar de esto o en mi caso muchas veces el que nos sintamos disciplinados por Dios es algo que no lo debemos de tomar como, como, como faltos de, de ese conocimiento que Dios tenga ante nuestro problema o ante nuestra situación. Al contrario, debemos de pensar que si la disciplina viene de parte de Dios, es algo bueno y que la debemos de aceptar y que la debemos de corregir, porque Dios es un Padre de amor, pero Dios también es un Padre de disciplina, porque Él es el papá. Él es el papá de todos, Él es nuestro Padre y Él quiere, aparte de darnos su sabiduría, también viene, de pronto esa sabiduría puede venir con una disciplina y que de ahora en adelante, estudiando este proverbio, entiendo que las disciplinas que hemos recibido, que he recibido en mi vida, sé que es porque Él quiere que yo crezca como persona, que yo arraigue mi fe, que yo tenga más temor de Él, pero sobre todo que pida mi sabiduría eh, de la mejor manera, de la mejor manera. Y, y si por medio de pedir esa sabiduría viene una disciplina, pues mejor aún, porque vamos a ser todavía más sabios, vamos a aprender de todo esto. Muchas gracias por escucharme, por escucharnos. Voy a hacer una corta oración para despedir este devocional y nos veremos pronto. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, porque nos has dejado este hermoso libro para que podamos escudriñarlo, para que podamos estudiarlo y aprender. Permite, oh Dios, que nuestra fe esté centrada en ti, oh Dios, en tu temor, para que nada ni nadie nos pueda venir a mover y pueda permitir que nuestras vidas sean ah, un balance, pero un balance desmesurado. Permite que nuestro balance sea en ti, que nuestra fe esté en ti, que tu sabiduría venga de parte de ti, de ese temor que nosotros queremos alcanzar día con día para poderte agradar a ti, Señor. También, Padre de los cielos, entendemos que si tu sabiduría, esa sabiduría de lo alto, viene hacia nuestras vidas y viene con una disciplina, nosotros podamos abrir nuestro corazón y podamos entender que si viene de parte tuya, es algo bueno para nuestras vidas. Quédate con nosotros, Dios, acompáñanos y enséñanos a ser cada día más sabios en tu temor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.